Bien, vamos ahora a una entrevista muy interesante justamente para tratar el tema de la crisis entre Ucrania y Rusia. Vamos a entrevistar a Pablo Cabrera. Él es ex embajador de Chile en Rusia entre los años 2000 y 2004 y también ex embajador de Chile en Ucrania 2000-2004, pero embajador concurrente porque recordemos que no hay embajada de Chile en Ucrania, así que esas labores consulares y de embajada las tratan las embajadas en Rusia y también en Polonia. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros este mediodía y partir preguntándote sobre qué crees que podría pasar, porque acá hay muchas amenazas de guerra, amenazas de invasión. Sin embargo, todavía no hay un ataque contundente y no sabemos si finalmente lo habrá. Sí, y hoy día hay una cosa nueva que es estas escaramuzas entre grupos proxy rusos en la zona del Donbass y fuerzas ucranianas que puede estar llevando este enfrentamiento a sus raíces originales, que es el problema de si se van a reconocer estas provincias o no de parte de Rusia. Pero cuando hay ejercicios militares, obviamente hay mucho desplazamiento y eso confunde cuál es la realidad de si se están retirando tropas o se están aumentando tropas. Yo creo que lo que estamos viendo quizás es un poquito una aplicación del arte de la guerra. El arte de la guerra de milenario Sun Tzu, que es cómo se puede ganar la guerra a través sin disparar una bala, ¿no? Y sin haber enfrentamiento cara a cara, más que la teoría de Clausewitz de la guerra tradicional. Yo creo que estamos en un mundo donde Ucrania pasó a ser un atizador, un catalítico de lo que es la diferencia en cuanto al ordenamiento global de seguridad mundial, el nuevo orden mundial que viene aspirándose desde hace siglos y se presenta cada vez que hay una oportunidad donde pueden ganarse posiciones y puede, en este caso, Rusia quiere o ha mostrado interés de volver la frontera al estado anterior de la disolución de la Federación, de la Unión Soviética. Veamos que en el año 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, cambiaron las fronteras en Europa. Pablo, usted habla de nuevo orden mundial, lo que estaría en juego también con este conflicto ahí en Ucrania. Por ejemplo, hoy el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que Rusia planea la mayor guerra en Europa desde 1945. Son rimbombantes las declaraciones de Boris Johnson. ¿Podría ser tan así? Porque claro, acá muchas autoridades o muchos líderes mundiales plantean que va a haber un enfrentamiento inminente. Sin embargo, todavía no lo ha habido. No nos deberíamos de quedar con las declaraciones. Las declaraciones, si fuera por declaraciones, estaríamos en guerra mundial hace muchos años y en todos los frentes del escenario mundial. Creo que palabras sacan palabras y estamos en una suerte de situación mundial diferente donde una guerra obviamente significaría un retroceso brutal y también casi un exterminio, porque la asimetría entre las dos fuerzas creo que no corresponde a pensar en una guerra de esa naturaleza. Yo creo que lo que se está haciendo es buscar, en el caso de Ucrania, una autonomía estratégica que es muy difícil lograr, y no creo que sea el único país en el mundo que esté buscando una autonomía estratégica. Y de alguna manera, Rusia también. Rusia pasó de ser de una gran potencia a una potencia regional que fue bastante vapuleada por Occidente y que quiere hoy día recuperar, encuentra que tiene la oportunidad para hacerlo, geopolítica y geoestratégica y geoeconómica, para poder recuperar su impronta de actor internacional de fuste. Y creo que está usando todo su poderío y toda su disuasión para ello. Por el lado de Europa y Estados Unidos, las situaciones tienen algunos matices en cuanto a la aproximación, pero obviamente que Europa no es la misma de hace 10 años o de hace 20 años. Europa ha enfrentado dificultades grandes con la salida justamente de Gran Bretaña de la Unión Europea y otras situaciones. Y Estados Unidos tuvo 4 años por declaraciones propias de sus gobernantes fuera del escenario internacional de manera activa, y con la elección del presidente Biden, que tiene bastantes problemas internos, está
tratando de convencer o de actuar de que está de vuelta en el escenario internacional y que tiene que actuar en consonancia. Yo creo que hoy día la dificultad es quién está triunfando o quién va a triunfar al final de esto. ¿Cómo va a terminar esto? Y ahí por eso se dice que es la labor de la diplomacia. O sea, aquí respetar el derecho internacional es una tarea importante. Y creo que los acuerdos de Minsk pueden ser un referente importante para analizar qué es lo que está sucediendo. Los acuerdos de Minsk, donde participaron tanto Francia como Alemania en su solución, establecían una cantidad de disposiciones que no se han cumplido. Y no se han cumplido de parte de Ucrania ni de parte de la Federación de Rusia. Hay actividades en dos provincias impulsadas por prorrusos que producen desestabilización y atentan contra la unidad territorial de Ucrania. Pablo, usted vivió... sí, le quería preguntar, usted vivió 4 años en Rusia. Hay determinados líderes mundiales que a veces tratan de revalidarse ante su gente o ante su población justamente con este tipo de conflictos. ¿Hay alguna especie de paralelo o relación entre los anhelos de Vladimir Putin respecto a este conflicto y la población en Rusia? ¿Hay un deseo de parte de la población rusa, de la gente en Rusia, de generar y de participar de este conflicto? ¿O esto tiene que ver nada más con lo que pasa entre las paredes del Kremlin? Bueno, eso es la gran especulación hoy día, pero yo creo que hay de las dos cosas, de las dos partes. Creo que la idiosincrasia rusa obviamente que implica en ellos el sentido de una potencia imperial. Y yo creo que estamos viendo hoy día de nuevo reminiscencias del imperialismo en su mayor amplitud, y no solo en Rusia, en Europa, sino que también hacia el oriente o hacia occidente en otras partes del mundo. Creo que hay diferentes países que están tratando de hacer eso. Y en el caso ruso, el presidente Putin, desde que asumió en el año 2000, mostró y lo dijo abiertamente que más allá de que era la catástrofe más grande del siglo XX, la desaparición de la Unión Soviética, él iba a tratar de recuperar esa impronta rusa de una gran civilización, no un gran país. Ellos nunca se han sentido ni país occidental ni país oriental, se sienten una civilización diferente que puede actuar de coordinadora de los problemas de Oriente y Occidente y ahí situarse. Y creo que demostró desde el año 2000 en adelante, paso a paso, que eso era una realidad. Y el año pasado, si vimos, se reformó la Constitución y prácticamente el presidente Putin asumió todos los poderes. Por eso le digo que hay un poco de las dos cosas. Los rusos están acostumbrados a tener un jefe de Estado, un emperador, un presidente muy autoritario, que tenga mucho poder y que muestre poder. Y por el otro lado, obviamente que él ha ganado este poder también a nivel institucional. No digo que sea permanente y que el apoyo sea total. Hay bastantes discrepancias y demostraciones en la población que son aplacadas autoritariamente. O sea, aquí hay dos proyectos, el proyecto occidental de la democracia tradicional y el proyecto oriental, diríamos, u otro proyecto de la autocracia o del autoritarismo, para alcanzar fines a lo mejor comunes. Entonces, obviamente que Rusia hay que mirarla desde esa perspectiva histórica, idiosincrática, geopolítica, geoestratégica, por su papel que ha jugado históricamente y el papel que pretende jugar en el nuevo orden internacional que no se reforma desde la paz de Westfalia, o sea, de hace siglos. ¿Pablo? O sea, sí. Sí, Pablo, usted vivió del 2000 al 2004 en Rusia. ¿Tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Vladimir Putin? Sí, sí. Es un hombre con el cual se puede dialogar porque uno lo ve por televisión un tanto distante, ¿no?, a todo lo esto que está pasando, pero ¿tiene capacidad de diálogo? Bueno, los embajadores siempre dialogan, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi, dialogué con él. Otra cosa es cuánto es el diálogo, cuánto es lo que uno oye y cuánto es lo que uno escucha, porque no es lo mismo. Entonces, creo que ese es el gran problema que existe y donde participa la diplomacia. La diplomacia, su labor es que ojalá todos escuchen.
y escuchen el clamor de la paz, el clamor de la unidad y del desarrollo. Pero presidente Putin obviamente que responde a una línea conductual de su gobierno, que ha estado muchos años en el poder y que tiene coincidencias y se sintoniza con lo que ha sido la historia y la tradición de Rusia. Yo creo que aquellos que pensaron que en el año 2000, cuando subo el presidente Putin, Rusia se iba a transformar en un país democrático al estilo occidental, lo mismo que pensaron algunos cuando Deng Xiaoping toma el poder en la República Popular China, se equivocaron, porque hay que mirar la historia, el mandarinato chino por un lado y la historia del imperialismo ruso por el otro, demuestran que son proyectos distintos, son concepciones distintas del ejercicio del poder y de la mantención del poder. Entonces, hoy día cuando estamos en digitalización y todo el mundo sabe inmediatamente todo lo que está sucediendo al otro lado, yo te pregunto, tú me respondes, obviamente que este cuadro se ha complicado y hay mucha presión internacional y ahí vienen los problemas que estamos viviendo. Esperemos que esto no sea una guerra y se escale, sea solamente una cosa de muestras de poder y que el tema es quién ha ganado con esto. Yo creo que de alguna manera Putin ha conseguido posicionarse de nuevo en el escenario internacional y que Ucrania sea una parte de ese cuento. Y él en ese sentido se debe sentir satisfecho, pero las consecuencias a veces no son inmediatas. Yo creo que no puede tampoco estar muy satisfecho, quizás tiene que pensar que las cosas a veces se dan de distinta manera, pueden ser lo inmediato de una manera y los daños pueden ser mal controlados y ser de otra. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy día no es fácil separar lo geoestratégico, lo geopolítico de lo geoeconómico, incluso de la persona involucrada con la naturaleza. Yo creo que el mundo está interdependiente de una manera tal que hay que mirar todo esto frente. Entonces no podemos analizar el tema de Ucrania solo de la perspectiva del desplazamiento de efectivos militares. Pablo, la última pregunta. Que ponga Pablo Cabrera porque dice Pablo Carrera y yo no soy Carrera, soy Cabrera. Perdón, disculpe. Dice Pablo Carrera en lo están presentando sí. Como Pablo Carrera. Sí, ahora lo corregimos, Pablo. Pablo, la última pregunta para desmitificar un poco la figura de Vladimir Putin, porque uno lo ve a veces, uno ve a Rusia que pertenece al eje de países como Venezuela, Argentina, que se junta mucho, tiene buenas relaciones con países como esos, pero le quería preguntar, usted que conoce mejor que nadie la situación en Rusia, ¿Vladimir Putin es un hombre de derecha, de izquierda? ¿En qué espectro político podríamos situarlo a él? Es que esa discusión, Roberto, es justamente la discusión que es un poco nostálgica para analizar esta situación. Yo creo que el mundo hoy día justamente a veces es difícil asirlo en lo que está sucediendo por el hecho de que se dividen las cosas en derecha, izquierda, en el capitalismo o comunismo. Yo creo que el mundo cambió y ese es el centro de la discusión. ¿Cuál es el nuevo orden que nos va a regir? Un orden en paz. Y la paz y la seguridad son centrales. La paz es un bien que todos lo aspiran y es el bien más preciado. Después, cómo se logra la paz es distinto y cómo se llega al desarrollo también es distinto. Yo creo que eso es el término de la Guerra Fría, mostró un poco eso. Y quizás el seguimiento después de la caída del muro de Berlín, que se le hizo a la situación, es la que lo está llevando a estas discusiones hoy día, que se siguió pensando en un mundo de norte-sur, de comunismo, capitalismo, y yo creo que las situaciones han cambiado tremendamente y Putin no es un representante de lo que era el Partido Comunista Soviético. Creo que es un gobierno autoritario de otras características y con una Rusia muy reducida en territorio y en población, y una Rusia con muchos problemas económicos, con sanciones económicas, que quiere recuperar su área de influencia. No quiere terminar quizás sometida a Occidente, porque su historia le está diciendo que no debe ser así. Entonces, creo que la historia es la mejor consejera hoy día para analizar estos temas de autonomía estratégica que nos involucra a todos. A todos nos gustaría ser autónomos estratégicamente, pero el mundo está muy interconectado y está muy cambiado. Entonces, la Guerra Fría
si quieren reeditarla, va a ser una Guerra Fría 4.0. Y la Guerra Fría 4.0 es, en la hora de las disputas, significaría que sería muy asimétrico, porque apretar un botón significa que se puede paralizar un país o se puede hacer desaparecer un país, claro, o una población. Entonces creo que hay que mirar eso. Hay razones económicas aquí envueltas, razones de energía, razones de provisión de alimentos, y además no olvidarse que estamos en pandemia. Y ahí es donde creo que Rusia ha mirado como una oportunidad, porque la pandemia ha cambiado mucho la aproximación de las cosas e incluso la velocidad de los acontecimientos que se han producido en el mundo. Y creo que lo que Estados Unidos, a quien ven débil, a quienes, quiero repetirlo, a quien los rusos ven débil, y quizás los Estados Unidos ven a los rusos débiles y Europa a los rusos débiles, pero sí, Pablo. Rusia hoy día de cara a Europa es potente en cuanto a provisión de gas, a provisión de cereales. O sea, tiene una influencia económica importante, pero que no puede ser permanente, tenerlo en etapa de desafío y en etapa de que lo extraordinario se transforme en ordinario, o sea, que la normalidad sea estar en un estado de guerra. No, claro. Creo que no puede ser así. Sí. Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, aportando su punto de vista también sobre este conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias, que esté bien. Gracias, todo gusto saludarte. Un gusto. Chau, chau.